En las fechas actuales aproximadamente llevamos ya un mes en que el modelo híbrido que se ha establecido aquí en México como el regreso a clases, pues ha mostrado precisamente un montón de datos que sería importante revisar. En este espacio que revisamos lo que es referente a la psicología, a las emociones, a los aspectos cognitivos, sería muy interesante que revisáramos precisamente algunas de las primeras impresiones que en términos muy personales he desarrollado al respecto de este regreso a clases. Te habla Umir Cázares y hoy precisamente revisaremos algunos puntos esenciales de los cuales nos hemos podido dar cuenta de este regreso a clases y sobre todo en el ámbito emocional. Uno de estos primeros puntos que me gustaría destacar en este sentido es precisamente la cautela con la que en los primeros días, la primera semana, los chicos entraron a clases. Yo en lo personal doy clases a nivel secundaria, a nivel licenciatura, pero sobre todo a nivel secundaria es donde se percata uno la parte en donde estaban un tanto extrañados al respecto del regreso a clases. Obviamente estamos en una pandemia y como pandemia la salud es el tema central y el cuidado de la misma. Entonces en ese sentido con todos los elementos que se comentan, que se recomiendan, el uso del cubrebocas, la limpieza y demás, pues no dejan de estar a la orden del día. Sin embargo, observando de manera más nítida, de manera más particular, se observaba que los chicos estaban un tanto extrañados de que, si lo vemos en términos muy prácticos, estaban conviviendo con personas, es decir, con compañeros, con maestros, que aparentemente a través de una pantalla habían estado conociendo, pero en realidad técnicamente no conocían. Es decir, no había esta cohesión de grupos, no había esta complicidad que se hace cuando hay precisamente esta interacción que se hace en horas fuera de clase, en horas de recreo, etcétera. Eso apenas, digamos, estábamos gestándolo y estábamos viéndolo nosotros en ese sentido. Ahora, por parte de los docentes, de los maestros, de lo que vendría siendo los administrativos, pues también vimos esa parte, o estamos viendo esa parte de esa rareza. ¿Por qué? ¿Rareza en qué sentido? Nos dijeron que durante año y medio nos alejáramos de las personas, nos alejáramos de los tumultos, y digo, todavía es una realidad eso. Sin embargo, el regresar a una dinámica de horarios específicos en términos escolares, levantarnos temprano, convivir con los compañeros, se vuelve un tanto curioso y extraño. ¿Por qué? Porque se siente en cierto momento un tanto no natural o raro, porque hemos introducido la idea en términos cognitivos, el estar cerca de alguien es algo que hay que evitar. Y como estructurar, desorganizar, desmenuzar esa idea para decir, bueno, podemos hacerlo, pero con cuidado, nos cuesta al principio un poco de trabajo. Y eso nos lleva precisamente a la segunda cuestión, la necesidad, que es totalmente observable y totalmente evidente, que necesitábamos precisamente de la interacción. Ojo, esto no quiere decir que ya acerquémonos a todos, al final de cuentas seguimos en peligro. Sin embargo, también se observa la naturaleza social del ser humano en cuestión de que la proximidad, la interacción constante no hacía falta, no sobraba, al contrario, era necesario totalmente generar estos acercamientos. Y se observa en la segunda semana, en la tercera semana y en esta última semana de actividades escolares, donde los chicos ya se ven más sueltos, donde se ven obviamente con los cuidados necesarios, pero se ven ya con la familiaridad de acercarse, y que sobre todo generan esa complicidad de la que hablábamos, estaba un tanto fría al principio. Es decir, observamos precisamente que son condiciones esenciales la interacción, la comunicación persona a persona, y que de alguna manera esta pandemia nos está enseñando lo fundamental y lo importante que define al ser humano. ¿Y qué es lo que lo define? La interacción, la comunicación, el tener la posibilidad de generar lazos afectivos de complicidad, y que en una edad como lo es la edad escolar genera precisamente esos momentos y esa interacción que en ningún otro lado se va a generar. Que
años pasados, todavía en una cápsula como esta estábamos hablando de lo evidente que era esta separación en cuanto a los daños o tal vez lo que generaba como vicios de la interacción social. Ahora nos queda más que nada evidente y claro que no podemos sustituir el segmento de las clases. Tenemos tutoriales en video, tenemos un montón de información en internet, pero lo que es evidente es que la interacción docente-alumno no se puede cambiar con nada más, ni siquiera se puede sustituir de una manera completamente absoluta por parte de la virtualidad. La cercanía, la proximidad, la comunicación se vuelven cada vez y más evidentemente en estos tiempos pilares que sostienen a la humanidad en términos de sus condiciones naturales y sobre todo en términos de sus condiciones fundamentales como tal. Creo que esto nos lleva a que esto es muy evidente y que hagamos conciencia de esto, porque al final del día esto es parte de nuestra humanidad. Reitero, seguimos en una pandemia y una pandemia de la cual hay que cuidarnos. Sin embargo, nos es más evidente que las relaciones interpersonales no son sustituibles ni con la virtualidad ni con otra cosa más. Esta reflexión me gustaría que la checáramos, que la revisáramos y te invito a que revises los distintos contenidos que tenemos en Instagram, en Facebook, en YouTube y nos sugieras algún contenido que pienses sea de interés y podamos trabajarlo en este espacio. Estuvo contigo Umir Cázares y nos vemos la próxima ocasión.